se llamó esta serie de charlas? Lo tenemos aquí. Muertos de miedo. ¿Otra vez? Ok, esa ha sido la serie que hemos estado viendo en las últimas 5 semanas, si no me equivoco. Y sí, hoy vamos a volver a hablar del miedo, otra vez. Pero interesantemente, a mí me ha llamado mucho la atención, me ha llamado sumamente la atención el hecho de cómo hemos reaccionado nosotros como iglesia, como comunidad ante este tema, porque me ha parecido que fue una respuesta muy interesante, sobre todo en algunos puntos de los que se tocaron en las charlas anteriores, cómo esas son cosas que son no solamente necesarias, importantes, relevantes para hablar y para pensar y para meditar, sino también me di cuenta de una cosa, que somos seres humanos y al ser seres humanos todo esto nos apela a nosotros. El miedo, la ansiedad, ¿verdad? Las fobias y todo eso, si usted es un ser humano, definitivamente esto es para usted también. Entonces vamos a estar hablando del miedo también, pero hoy para lograr terminar esta serie de charlas, y no quisiera como ser repetitivo, entonces entendiendo que ya hemos ido construyendo muchas ideas y cada uno y cada una de ustedes ha traído hoy las ideas que más le han hecho clic a su vida, hoy no voy a repetir todo eso, pero vamos a intentar ir al pasado hoy. Y yo sé que cuando uno habla del pasado, la mayor parte de la gente dice, uy, a casi nadie le gusta ir al pasado. A casi nadie le gusta recordar lo que sintió en el pasado, lo que vivió en el pasado. Y sobre todo eso sucede porque allá en el pasado probablemente hay vergüenza, probablemente hay dolor y probablemente hay enojo y probablemente, si vemos hacia atrás, probablemente lo que vemos es un montón de corazones quebrantados en el pasado. Cuando vemos en nuestra vida el camino que nos ha traído hasta hoy, probablemente queramos huir de muchas situaciones del pasado. Y hemos llegado acá y probablemente usted se va a dar cuenta a lo largo de esta charla, a lo largo de esta mañana, que muchos de nuestros miedos, de nuestros temores, están enraizados a experiencias de nuestro pasado. Y probablemente también no logremos solucionar o no logremos manejar o gestionar, como dijo Milton, todos estos temores y todos estos miedos si no visitamos aquellos acontecimientos del pasado para poder resolver algunas cosas. Hoy no vamos a resolverlas, pero sí quisiera, de todas formas, seguramente va a ser una charla muy sencilla pero muy intensa. Voy a hablar también un aspecto que probablemente nunca he hablado de mi vida, de mi propia experiencia, y probablemente nunca lo he hablado, pero lo voy a hacer por una razón muy sencilla, para que a través de mi experiencia y a través de mi vida, usted reflexione en su experiencia o sus experiencias y en su vida. Vean, la definición de miedo que nosotros hemos estado utilizando a lo largo de toda esta serie es esta. El miedo es una emoción, más o menos palabras más, palabras menos, lo hemos utilizado a lo largo de toda la serie. El miedo es una emoción causada por la creencia de una pérdida potencial. Es decir, el miedo es una emoción instalada en que se ha instalado en nuestro corazón, en nuestra mente, porque creemos algo. Porque pensamos, alguien en algún momento o algo en algún momento de nuestra vida nos hizo creer algo y esa creencia nos instala una especie de verdad en nuestra mente que nos hace temer que suceda algo en el futuro. Una pérdida potencial puede ser perder el trabajo, perder relaciones, perder la salud, perder muchas cosas. Una pérdida de estatus también, una pérdida en muchas áreas, en cualquier área de nuestra vida. El temor está enmarcado en una creencia de algo que todavía no ha sucedido, pero estamos temiendo que suceda. Ese tipo de temor, ¿verdad? Por lo tanto, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué o quién instaló esa creencia en su mente? ¿Qué es lo que sucedió en su vida que de repente usted cree esas cosas? ¿Qué es lo que tuvo que haber sucedido en su vida para que usted crea que en el futuro usted va a fracasar? Siempre está temiendo el fracaso. Siempre está teniendo miedo al rechazo. Siempre está teniendo miedo al abandono. Siempre está teniendo miedo a la enfermedad. ¿Qué situación del pasado pudo haber
influido en que usted experimente ese miedo porque se instaló una creencia. La creencia es esta: si pasó alguna vez en mi vida, lo más probable es que vuelva a suceder. Si lo experimenté una vez, lo más probable es que vuelva a suceder. Y tal vez no lo experimentó usted, pero tal vez lo vio con sus propios ojos, en sus papás o en algún familiar o en algún conocido. Usted dijo, esto es algo que me puede pasar y por lo tanto tengo miedo. Tengo miedo. Esta es la definición que tenemos nosotros y que hemos estado manejando acá. Y por eso esa experiencia pasada particular, y esto es algo muy importante que quiero destacar hoy, es una experiencia particular, algo personal, intransferible muchísimas veces. Eso quiere decir que nadie más ha experimentado las mismas cosas de la misma manera que usted o que yo. Si usted sale un día en la mañana y está su vecino, su vecina ahí hablando y de repente usted le escucha, no sé, están conversando y su vecino le dice a qué le tiene miedo, usted va a decir, ¿cómo se le ocurre tenerle miedo a esa cosa? No hay que tenerle miedo a eso. Pero si usted abre su corazón y le cuenta sus temores a su vecino va a decir, jamás, ¿qué le pasa? Porque los temores son algo absolutamente también personal. Y cada uno ahí sentado en sus butacas va a tener y va a experimentar y va a estar pensando temores distintos, experiencias distintas, temores distintos. Su experiencia es absolutamente irrepetible y por lo tanto usted tiene temores muy personales arraigados en su corazón. Así que también podemos pensar que esos temores particulares, intransferibles, se instalan en nuestra mente como una creencia de que va a volver a suceder potencialmente alguna pérdida en nuestra vida. Otra frase que nosotros hemos utilizado es esto: es que el miedo no vino para asustarnos. El miedo no es una casa de sustos donde entramos y salimos ya después con mucha adrenalina porque nos pegaron unos cuantos sustos. El miedo ha venido para controlar nuestras decisiones. Esto es algo que hemos ido repitiendo a lo largo de estas semanas. El miedo lo que hace es controlar nuestras decisiones o la forma en que nosotros tomamos las decisiones. Y yo preguntaba en la primera charla de esta serie, hágase usted la pregunta, ¿qué decisiones ha dejado de tomar usted por miedo? ¿Qué ha dejado de hacer por miedo? Y la otra pregunta que puede ser también muy importante, ¿qué sí ha hecho usted por miedo? ¿Qué ha emprendido por miedo? Porque el miedo ha llegado no para asustarnos en la noche, ha llegado para controlar nuestras vidas y tomar decisiones basadas en el miedo. Ese es el pasado que nos ha instalado una verdad y hoy controla nuestro presente, y así es como tomamos decisiones, muchas de nuestras decisiones. Ahora bien, yo sé que algunas personas pueden decir, no, a mí honestamente no creo que me haya afectado nada el pasado y yo creo que ya lo superé todo y además de eso yo no le temo a nada en la vida, yo soy una persona pues que no experimento ese tipo de cosas y yo puedo comprender eso. Yo quiero cambiarle entonces una palabra a usted. En vez de temor, yo quiero, o miedo, que son palabras que se pueden intercambiar, temor o miedo, en vez de utilizar esa palabra, yo quiero cambiarlo por esto: comportamiento. Porque nosotros comúnmente lo que hacemos es cambiar el temor por un comportamiento específico. Yo le tengo miedo a algo, entonces me comporto de cierta manera. Y hoy vamos a hablar entonces de los comportamientos que están enraizados en nuestros temores o que responden a ciertos temores del pasado en nuestra vida. Y este comportamiento, normalmente estos comportamientos lo que hacen es construir, pues si ustedes se estaban preguntando qué carajada más rara es lo que trae hoy José Pablo hoy en la mañana, esto es un muro. Es un muro. Y lo que hacen los comportamientos, o lo que intenta hacer el comportamiento, es construir un muro de defensa. Un muro de defensa frente a nosotros, para que no nos pase lo que tanto tememos. Y nos comportamos en defensa, pero ese comportamiento lo que es la respuesta al temor que tenemos. Y nosotros decimos, la única manera en que no me va a pasar a mí lo que tanto temo es protegiéndome. Es tomando precauciones, es tomando medidas.
y me voy a proteger. Voy a construir una fortaleza, voy a construir un muro delante de mí para que eso que tanto temo no me suceda. Entonces los comportamientos, lo que hacen y lo que intentan hacer este tipo de comportamientos enraizados en los miedos es, entre comillas, protegernos. Los hacemos, los asimilamos y los construimos para protegernos de que no nos pase lo que tanto tememos. Así que vamos a hablar de muros de comportamiento que levantamos por temor. Muros de comportamiento que levantamos por temor. Vean esto, los temores acerca del futuro son alimentados por nuestras experiencias del pasado. Los temores acerca del futuro son alimentados por nuestras experiencias del pasado. Y entonces traducimos esos temores en comportamientos, en formas de defendernos de ese temor. Yo particularmente tengo muchos de esos comportamientos y yo lucho y yo brego y yo intento manejar comportamientos personales que todavía están ahí y que intento gestionar porque yo comprendo que estoy intentando defenderme de un temor que se ha instalado como una verdad en mi pasado, que me da miedo de una pérdida potencial en el futuro. Y yo tengo ese tipo de comportamientos y la mayor parte de esos comportamientos de mi vida, la mayor parte de mis defensas, de mi muro, está enraizado. Ahora lo entiendo, pero en aquel entonces yo no lo sabía. Ahora yo lo entiendo y ahora yo puedo articular estos pensamientos así, pero entonces no lo hacía. La mayor parte de esos comportamientos que construyen este tipo de muros, y ahora vamos a hablar un poco más acerca de cómo funcionan estos muros en la vida. En mi vida se enmarcan en un acontecimiento muy específico, del cual no he hablado aquí por lo menos. He hablado someramente, muy generalmente, pero no de ese punto específico de mi vida. Resulta que todo inicia acá. Eso es, obviamente, y yo soy el cuatro ojos que está ahí. Exactamente. Y ese fue el día en que mis papás, junto a nosotros, salieron de Costa Rica hace 34 años para no volver hacia España. Ellos se les ocurrió, vamos a decirlo panderetamente, Dios los llamó como misioneros. Yo en ese entonces lo creía así. De repente después empecé a entender otras cosas y articulé otras ideas. Y hoy ya tengo como una reconciliación con eso. Pero durante muchos años de mi vida lo que pensé fue, a mis papás se les ocurrió irse de Costa Rica. Y ni me preguntaron. Ni me preguntaron. Si alguien me dice que fue exiliado alguna vez, yo sé lo que es el exilio. A mí me sacaron del país. Y yo no quería irme del país. Yo tenía 7 años. Yo no quería irme y al principio era un juego bastante vacilón. Cuando mi papá nos sentaba, nosotros nos reuníamos todas las noches o varias veces en la semana alrededor de la cama matrimonial a orar y a pasar tiempo juntos. Y mi papá nos contaba que nos íbamos a ir a España y teníamos un mapa donde sabíamos cuál era el vuelo que íbamos a hacer y dónde íbamos a vivir. Y para mí era como irse a Guanacaste. No tenía ni idea realmente de las implicaciones en mi vida de 7 años que eso iba a tener. Pero todavía eso era algo muy etéreo. Cuando realicé la gravedad del asunto fue el día que salimos en el aeropuerto. Porque hubo un momento dramático que yo no entendí. ¿Se acuerdan el aeropuerto Juan Santa María cuando lo que tenía era una sola sala más o menos y unas butacas rarísimas de colores que parece que ahora están como en el Museo de los Niños? Eso es lo que tengo en mi memoria. Y luego, un montón de gente, incluido un imprudente periodista de Maranata, del periódico evangélico, entrevistando a mi papá en ese momento. Inmediatamente lo otro que tengo en mi memoria es mi abuela materna, que en paz descanse, agarrándome del brazo de una forma dura que me dolía y lloraba desconsolada y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y me decía, no te olvides nunca de tus abuelos.
Y este niño no entendía qué era el drama. Pero algo empezó a suceder en mi corazón que se empezó a romper y a tener miedo, miedo profundo. Algo demasiado grave tenía que estar sucediendo para que todos lloraran y para que hasta periodistas llegaran a entrevistar a mi papá. Algo demasiado grave tenía que estar sucediendo y tenía mucho miedo de irme. En aquel entonces no había internet, o por lo menos yo no lo conocía, así que las comunicaciones con mis pequeño círculo de relaciones que eran sobre todo primos, tíos y abuelos, la comunicación era por carta. Y yo tengo aquí una carta de mi abuelo, porque me comunicaba mucho con ellos. Quiero nada más entrar un poquito aquí, nada íntimo, pero me gusta mucho ese joven José Pablo Chacón, mi abuelo, una formalidad. Luego dice una frase que me encanta, y dice: nieto de mi corazón. Y yo, imagínense esta carta recibiéndola un niño de 8 años ya. Y lo que sentía era el brazo agarrado con mi abuela, guindando de mi brazo y diciéndome: no te olvides de nosotros, de tus abuelos, no te olvides de tus abuelos. Y luego mi abuelo se pone bien poético, se pone muy poético y dice lo siguiente: José Pablo, ¿por dónde estoy? Por ahí. Dice José Pablo, Costa Rica como novia enamorada. Ojo, se pone romántico. Sufre y llora tu ausencia, creyendo que te fuiste y dejaste de amarla. Si por alguna razón tuvieras que venirte para Costa Rica, ya sabes que mi casa está y nosotros estamos. Y sabe Dios que lo que más deseé por muchos años, de mis 7 a los 11 años, todos los días, era volver a Costa Rica. Era volver a Costa Rica. Y en esos años, no solamente simplemente quería regresar a Costa Rica porque quería regresar a Costa Rica, sino que hubo acontecimientos en mi vida que impactaron mi vida. Hubo racismo, hubo xenofobia dura y cruda de todos los días en esa escuela. Una escuela de monjas, que era el único lugar donde había campo cuando llegamos nosotros, y yo siendo el único protestante y el único latinoamericano allí. Y era duro, porque ustedes saben que los niños somos a aquella edad bien crueles. Todos los días de mi vida, en aquellos años, fui golpeado. Yo soy el típico, o fui el típico niño bulleado. Y un día se me ocurrió esconderme en el baño. No lo hagan. Es el peor lugar para esconderse. Así que de repente, yo en un instante me convertí en un niño agresivo, enojado, profundamente enojado. Que sé lo que es sentir odio desde muy temprana edad en mi vida. Odio. Y muy agresivo. Tuve muchos problemas porque yo era agresivo a los 8 o 9 años. Aislado, con muchas dificultades para relacionarme con las personas. Y entonces mi cerebro no lo dijo en palabras, mi corazón no lo tradujo a palabras, pero la sensación que se instaló ahí era algo como esto: yo nunca más quiero volver a sentirme así. Nunca. Y voy a hacer lo que sea. Voy a hacer lo que sea para que nunca más nadie me haga sentir así. Nunca más quiero separación. Nunca más quiero rechazo. Nunca más quiero discriminación en mi vida.
Nunca más alguien va a tomar decisiones sin mi consentimiento de mi vida. Nunca más. Esta es mi experiencia. Y de ahí se enraiza muchos de los muros de los cuales voy a hablar hoy. Pero la pregunta aquí es, ¿cuáles son las experiencias de ustedes que los han hecho decir, nunca más quiero volver a sentirme así? Nunca más. No voy a permitirlo. No voy a permitir que me vuelvan a hacer sentir así. Probablemente usted confió y fue traicionado o traicionada y usted dijo, nunca más. Probablemente usted entregó control de su vida o alguien que tenía control porque era una autoridad en su vida, abusó de usted y usted dijo, nunca más quiero. Nunca más voy a permitir a la gente entrar en mi vida de tal manera que yo me vuelva a sentir así. Voy a protegerme. Voy a crear mi fortaleza. Y a partir de ahí voy a vivir mi vida. Porque nadie más va a volver a hacer eso. Nunca más. El resultado para mí era un corazón absolutamente cerrado. Un corazón cerrado. Que no permitía que alguien entrara realmente ahí. Frases como nunca más quiero, no permitiré que nadie, nunca más me pasará, no dejaré. Ahí donde uno piensa que esto es algo potencial que puede volverme a pasar en el futuro. Que esto que sentí en el pasado es potencialmente, porque uno piensa esto, el mundo es así, la gente es así. Los hombres, todos los hombres son así, todas las mujeres son así. Todos los jefes son así. Todos los matrimonios son así. Y por lo tanto, como potencialmente me podría volver a suceder, yo nunca más quiero volver a sentirme así y por lo tanto voy a tomar todas las precauciones. Y entonces tengo comportamientos que me protegerán de que me vuelva a suceder esto. Es más, probablemente usted en algunas decisiones de su vida, en algunos momentos, usted dijo, Señor, lo pongo en tus manos. Señor, te entrego esto. Voy a confiar en que vas a tomar control de esto. Y no funcionó. Y entonces viene la frase aplicada a Dios. Nunca más permitiré que Dios me haga sentir así. No voy a volver a confiar. Porque potencialmente Dios me la va a volver a aplicar después. No más. Entonces Dios, una barrera con vos. No más. Así que barrera, muros, protecciones. Mira, a mí me duele demasiado y no quiero detenerme aquí demasiado tiempo porque tengo dos cosas más que quiero avanzar. Pero los millones de personas que están ahí y que están acá pegando este grito constantemente. Gente que fue violada, conociendo personas que también fueron violados, abusados, emocional, física y de muchas otras maneras. Y que ambos están diciendo, nunca voy a permitir que alguien me vuelva a hacer esto. Por lo tanto, imagínense la clase de relaciones que construimos. Nuestro pasado es un problema cuando crea temor con respecto a nuestro futuro y afecta la forma en que vivimos ahora. Ese pasado que tiene circunstancias que nos marcaron es un problema cuando está controlando nuestra vida hoy, por el temor. En mi caso, lucho con comportamientos que intentan levantar un muro de protección, y ya voy a hablar
de eso. Yo lo traduzco de alguna manera. Yo lo que digo es, no voy a permitir que nadie tenga suficiente poder sobre mi vida para que me pueda volver a herir de esa manera. Yo voy a pasarme aquí atrás un segundo. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo poco a poco. Voy a ponerme esto acá. Porque nosotros lo que hacemos es colocarnos en un muro de protección. Y algunos de esos comportamientos, algunos de esas ideas que nosotros hemos traído a nuestra mente, voy a quitar esto para que podamos verlo más claramente, se traducen en algunas palabras, pueden ser muchas más, pero en algunas palabras que yo tengo acá, nosotros ponemos en nuestro muro el control. Levantamos un muro de control. Como perdí el control, como alguien controló mi vida, como cedí parte del control y alguien abusó de ese control, abusó de mi vida, entonces yo todo lo tengo que controlar. La manera en que yo me voy a proteger es tener el control de absolutamente todo en mi vida y de todos. Voy a controlar a mi esposo, voy a controlar a mi esposa, voy a controlar a mis hijos, aunque tengan 50 o 60 años, yo los voy a controlar, porque nunca más alguien me va a volver a hacer sentir esto. Así que la manera en que yo averigüé de que me voy a proteger de esto es controlándolo todo. Yo tengo que tener el control de todo y de todos. Aquí se puede enmarcar también los celos. Los celos son el intento de controlar toda la situación y toda la otra persona porque tengo miedo, porque estoy lleno de miedo. El control es miedo, pero también puede ser enojo. El enojo es una forma de controlar a la gente también. Si yo me enojo, los puedo controlar. Hay gente que su muro se construye a base de enojo. Muchas veces nosotros los hombres, con todos nuestros temores, lo que hacemos es responder con enojo y con violencia. Enojo y violencia, porque estamos asustados, porque lo que tenemos es miedo de que alguien o un grupo de personas nos vuelvan a hacer sentir como alguna vez alguien nos hizo sentir. Entonces nos enojamos. Y uno lo ve muy bien en las redes sociales, el montón de gente enojada por nada y con todos. ¿Sí o no? Porque el enojo es la respuesta a protegernos de que nadie vaya a volver a entrar tanto en mi vida que pueda herirme y que pueda hacerme sentir de cierta manera, que no quiero volver a sentir eso. La crítica. Yo no sé si esto se me va a caer, esperemos que no. Crítica. ¿Ha visto gente que siempre todo es insuficiente para ellos? Nunca se les queda bien, nunca. Siempre tienen un pero para algo. Y critican todo lo critican de la pareja, lo critican de los hijos, lo critican de la escuela, del maestro, del que predica, de la iglesia, de la música, de todo lo que ve. Siempre están criticando la comida, siempre están criticando quién los atendió, siempre crítica su forma de protegerse y decir, nadie va a entrar, yo no voy a ceder, nadie va a entrar hasta acá. Yo voy a criticarlo todo, no voy a volver a confiar 100% en nadie. Así que nada es suficiente para mí. No cumple mis expectativas, nunca, nada cumple mis expectativas. Puede ser también aislamiento. Esta es la mía. Aquí es este es mi muro. En cuanto me siento amenazado, en cuanto yo me siento asustado, recuerdo, nunca más quiero volverme a sentir así, jamás nadie va a volver a hacerme sentir así, entonces me aíslo, nadie va a entrar a mi vida, yo me voy a proteger, yo voy a tomar precauciones. Y el miedo entonces me hace estar detrás de esto y decir, aquí me siento seguro, yo me aíslo, que nadie me hable. Que nadie entre acá. Y vean, les voy a decir una cosa, yo tengo una esposa maravillosa que trata mi corazón con dulzura, con delicadeza, con comprensión, con ternura. Y sin embargo, muchas veces yo le aplico esto porque me aíslo.
Y yo me encuentro a mí mismo ahí metido y me tengo que hablar a mí a veces. José Pablo, ¿qué te pasa? Mae, tranquilo. Es ella. Es ella. Lleva 11 años con vos. Abrite. Abrí el corazón. Me pasa con mis hijos. Me pasa con ustedes. Yo me aíslo. Porque es mi manera de... Este es el comportamiento que refleja mi miedo, mi temor de que nadie me vuelva a hacer sentir que se va a ir de mi vida. Antes de que se vayan de mi vida, yo prefiero aislarme y poner una distancia. ¿Me estoy explicando? Están muy serios. ¿Por dónde voy? También puede ser humor. ¿Ha visto gente que no puede hablar en serio nunca? Usted nunca sabe si está hablando en serio y no se toma nada en serio y todo es un chiste y todo es un jijí y todo es jolgorio, y aquí también se enmarcan los chistes de mal gusto, las malas bromas o las bromas, el bullying, porque todo está protegiéndose a través del humor. Una vez cedí mi vida y no me tomaron en serio, por lo tanto ahora yo no voy a tomar en serio a nadie. Y me voy a proteger. Puede ser también sarcasmo. La gente que solo habla con sarcasmo. Eso es otra manera de protegerse. Y por último, quiero poner esta. La religión. Es un buen escondite para los miedos, ¿cierto? Y dentro de aquí, de la religión, es donde nosotros empezamos a decir frases como que se conviertan. Ese poco de, póngale lo que usted quiera. Se tienen que convertir. Yo estoy aquí en el lado protegido de la religión. Ellos están mal, son ellos. Y entonces decimos, y las feministas, y si agarramos uno más de estos que no tiene nada, pero se los volamos, se los iba a tirar, pero después me lo pego a alguien así. Y empezamos a volar garrotazo a todo el mundo. Las feministas están contra mí, que es puro miedo, puro miedo. ¿Esto refleja miedo o no? Quieren deshacerse de los hombres. Miedo, miedo. La mujer no puede dominar al hombre. El hombre es la cabeza del hogar, lo dice la Biblia claramente. Así que aquí me escudo porque aquí me siento seguro. Nunca más me van a volver a hacer sentir mal. Así que yo voy a ser duro en esto. Duro en esto. Los homosexuales son pecadores, tienen que convertirse, tienen que cambiar y no sé qué. Estoy enojadísimo. Todas estas palabras que usted ve aquí se pueden resumir en nuestra religiosidad y la manera en que tratamos a los demás. Y nos escondemos acá. A esto es a lo que yo llamo una trinchera. Ustedes han recordado o recuerdan que yo hablo de que esta iglesia no es una trinchera, sino que es Pero esto es una trinchera, así son muchas iglesias. Y así somos muchos de nosotros cuando estamos metidos en una religión que nos llena de miedos. Y por lo tanto estamos viendo a todo el mundo como enemigo allá afuera. Son mis enemigos. Tengo que atacarlos, tengo que defenderme de todos ellos. Y lanzamos un montón de esos ladrillos a todo el mundo. Hasta que no se conviertan. Poco de insicuérvidos, incircuncisos. La Biblia es muy clara. Y no hay nadie más enojado que un religioso, ¿sí o no? Virulentamente, violentamente. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Miedo. Mucho miedo. Y esto me da pie para hablar de la próxima serie de charlas que vamos nosotros a empezar de hoy en 8, que se llama Muros de Protección o Barreras de Protección, que son diferentes a estas. Son diferentes a estas. Y vamos a hablar cómo derribar todas esas barreras que la religión nos ha hecho construir y que nos impiden vivir plenamente con las demás personas. Así que nosotros vivimos aislándonos, y usted me dirá, tal vez alguno de ustedes me dirá, pero sí, he identificado algunos de mis comportamientos en esas palabras ahí. ¿Y qué pasa si quiero quedarme viviendo ahí atrás? ¿Es bien cómodo o no?
Es bien cómodo. Mi respuesta es que usted no va a vivir plenamente. Yo prefiero salirme de mi trinchera y llegar a un refugio en la vida, donde no me tenga que defender de nadie. Quiero terminar hoy con una historia bíblica. Va a ser muy pequeña, se los prometo. De hecho, no vamos a leerla toda, sino que yo voy a contextualizarlas y vamos a tener aquí nada más los textos más importantes. Y les voy a contar esta historia que creo que puede darnos algunas luces para esta mañana. Esta es la historia de un muchacho, de un joven, que cometió muchos errores y que huyó despavorido de errores que cometió en el pasado y que tuvo que regresar a su pasado para reconciliarse con él y para arreglar la situación. El nombre de este muchacho se llama así, muy interesante, Onésimo. Se llama Onésimo. Y la historia de Onésimo está contada en el libro quizás más pequeñito, uno de los libros más pequeñitos de la Biblia. ¿Cuál es? Filemón. ¿Quién fue el que dijo eso? Para pasarlo aquí y darle un aplauso. No, mentira. Filemón. Es un libro en el Nuevo Testamento, una carta de Pablo. No es ni siquiera un libro, es una carta. Es una página y media de su Biblia, probablemente. Y es una carta acerca de Onésimo. La carta de Filemón es una carta de Pablo hablando acerca de la experiencia de Onésimo. Les voy a contar rápidamente qué es lo que sucedió. Resulta que Onésimo era un joven esclavo del destinatario de esa carta. El destinatario lleva el nombre de la carta, era Filemón. Y Filemón era, por así decirlo, el patrocinador, el dueño, casi un papá para Onésimo. Cuando se habla de esclavo, a veces siempre interpretamos, o muchas veces interpretamos abuso y muchas cosas, pero en muchas ocasiones el esclavo simplemente era alguien que realmente había tenido una muy buena vida en la casa de un buen patrón, y este era el caso. Pero Onésimo un día dijo: me voy a jalar de aquí, me voy de esta choza. Voy a abandonar a este hombre que ha invertido su vida en mí, que me ha dado todo lo que tengo, toda la educación que tengo, todo lo que he visto en mi vida, me lo ha dado él. Y me voy a ir, pero no se fue sin nada en la mano, sino que se llevó un montón de cosas. Se robó, asaltó al mae. Se llevó mucho que era del jefe. Y se fue huyendo de ahí. Muchos años después, sucede esta escena, que es la que vamos a narrar en este momento y de lo que vamos a leer. Sucede esta escena, está Onésimo, está Filemón y un mensajero. El mensajero lleva una carta escrita por Pablo, que es la carta que se llama así, Filemón. Y el mensajero se la entrega a Filemón y le dice: mire, aquí le manda Pablo. Esta carta se la manda a él. Y esto es lo que sucede. Vamos a ver. Toma esto como una petición mía, dice Pablo. Voy. Un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Le está diciendo eso a Filemón. Toma esto, esta carta. Yo estoy en la cárcel. Yo ya estoy viejo. Vea qué dice después. A ver. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Solo un toque. Ahora, piensen en esa escena. Está Onésimo ahí diciendo: me van a matar aquí, me van a matar, no sé ni qué dice esa carta. Van a leer, usted sabe lo que es que le lean una carta enfrente del Señor que usted le robó, lo abandonó, lo traicionó. Y está ahí usted parado y está Filemón leyendo esto en voz alta. Te suplico que le muestres bondad. Y Filemón vuelve a ver a Onésimo como diciendo: bondad a este mae. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba en la cárcel. No era su padre biológico, era su padre. Y lo que había sucedido probablemente es que Onésimo había salido huyendo de la casa de Filemón, se había robado un montón de cosas y no sabemos si por ese delito o por otros delitos había caído en la cárcel, con tan buena y mala suerte que cayó en la misma cárcel donde estaba el famosísimo apóstol Pablo. Y ahí sentados
No sabemos cuánto tiempo estuvieron compartiendo la cárcel Onésimo y Pablo. Onésimo le empezó a contar su historia a Pablo. Y Onésimo le dijo de dónde salió y lo que le hizo a su jefe y no sé qué. Y Pablo probablemente le dijo: mae, estás demasiado enredado. Tienes que volver allá y reconciliarte con tu pasado, porque tu pasado está tomando todas tus decisiones y has tomado pésimas decisiones. Es más, yo voy a escribir una carta apelando a vos, porque yo conozco a Filemón, es amigo mío. Vea qué casualidad. Seguimos. Onésimo no fue de mucha ayuda, y cuando Filemón está leyendo eso dice: de nada de ayuda. Este maestro se robó cosas, me dejó un montón de entuertos acá, no fue de nada de ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Imagínense a Onésimo escuchando esa carta ahí parado. Sí, es cierto, no fui de nada de ayuda, me robé, qué vergüenza, ¿verdad? Ahí y leyendo, y Filemón leyendo eso. Te lo envío de vuelta, qué madre. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. ¿Qué había pasado en Pablo para que patrocine así a un maleante como Onésimo? Y sigue. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es como un hermano amado. Así que, si me consideras tu compañero, se puede traducir ahí amigo, si me consideras tu amigo, recíbelo a él como me recibirías a mí, a Pablo. Y está ahí Onésimo viendo cómo Filemón lee eso, y Onésimo: ¿ah? ¿Y ahora cuál es la respuesta, papá? Se lo está diciendo el apóstol. Y sigue. Si te perjudicó en alguna manera, y dice Filemón, ¿qué si qué? Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, vean lo que dice Pablo: cóbramelo a mí. Esto es lo más interesante de esta carta. Y ahí estaba Onésimo diciendo: sí, definitivamente yo no puedo pagar todo lo que le he hecho a este señor. Todo lo que yo le robé, no le puedo pagar. Es imposible para mí pagar esto. Es imposible. Pero llega Pablo y dice: si este mae le debe algo, yo apechugo, va por mi cuenta. Va por mi cuenta. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es que Pablo llega a actuar de esa manera? ¿Cómo es que Pablo llega a pensar que eso es lo correcto? Y entonces tengo que pensar quién es Pablo. Y Pablo no era una santa paloma en el pasado tampoco, sí. Pablo, este carajo, mataba cristianos. Los sacaba del pelo de sus casas, los torturaba, los apedreaba, los mataba a los papás, mataba a los hijos, encarcelaba gente. Y un día de tantos, Pablo se hizo cristiano. Y llegó el domingo siguiente al culto, imagínense ustedes. Y se topa ese montón de gente al cual él le había matado a sus hijos, a sus papás, o los había torturado. Y estaba Pablo ahí frente a toda esa gente. Y Pablo decía: ¿cómo voy a pagarles a ellos? ¿Cómo voy a reparar este error? ¿Cómo puedo hacer para resarcir el dolor que he causado? Y entonces sale Jesús y responde. ¿Qué hubiera dicho Jesús? Cóbremelo a mí. Es cierto, usted nunca va a poder pagar la muerte que causó del papá de sus hijos. Nunca se lo va a volver a... No hay nada que pague eso. Cóbremelo a mí. Yo apechugo, va por mi cuenta. Va por mi cuenta. Y ahí está Onésimo, y ahí está Filemón, y ahí está Pablo, y está el mensajero leyendo la carta de Pablo. Y el mensajero está ahí atónito, y Filemón dice: está bien, no te lo voy a cobrar a vos. Y yo sé que nosotros en este momento llegamos acá con un montón de este tipo de cosas diciendo: ¿a quién le cobro todo esto? ¿A quién le cobro todo esto? Y el daño que nos han hecho, nadie nos lo va a poder pagar. Nadie. No hay nadie que nos pueda resarcir todo este tiempo. Nadie nos va a resarcir todo eso. A mí nadie me va a pagar el daño
que me hicieron 4 personas abusando sexualmente de mí. Nadie, no hay manera de que me paguen todo eso. Todas las noches en vela, todas las depresiones, todo el dolor, todo el llanto, toda la vergüenza, todo eso, nadie me lo va a pagar. Y entonces aparece Jesús y me dice, maje, cóbremelo a mí. ¿Quieres ser libre de eso? ¿Quieres ser libre de eso? Deja de cobrárselo a la gente que no tiene ni culpa de esto. Deja de cobrárselo al mundo. Yo apechugo esto. Yo apechugo esto. Entréguemelo a mí. Pero también nosotros podemos estar del otro lado de la moneda sabiendo que hemos cometido errores gigantes y no podemos pagárselo a la gente que hemos dañado tanto. Ojalá podamos tener siempre esa carta de Pablo firmada diciendo, no, cóbraselo a él. Pero tenemos a Jesús diciendo en la cruz del Calvario, yo apechugo tranquilos. No sé cuál es de todas estas, o si hay un cúmulo de estas, o si hay otras de estas que usted ha construido para defenderse de sus temores, de sus miedos. Pero nadie va a poder resarcir lo que le hizo a alguien, o esa situación, el pasado. Pero hoy podemos hacer algo, y quiero terminar acá con 3 consejos básicamente. 1, regrese a su pasado. Para eso probablemente usted va a necesitar a veces la ayuda de un profesional, de un psicólogo, una psicóloga, para poder hacer ese viaje correctamente. Si usted es este tipo de personas, busque un profesional o una profesional para que le ayude a trabajar esto. Eso es correcto, eso es bueno. Reconcíliese con su pasado y empiece a ver el futuro de una manera distinta.